televidente de CIP Televisión. Presento una nueva edición de su programa Agrosía CIP, producido por el capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia con CIP Televisión. Conducción, ingeniero Martín Román Serrano Cubas, presidente del capítulo. En esta oportunidad tenemos como invitado al ingeniero Pedro Dávila Maraví, con quien trataremos el tema recuperación de espacios públicos en Lima. Muy buenas tardes, ingeniero Pedro Dávila Maraví. Buenas tardes, ingeniero Serrano, ¿cómo está? Mucho gusto. De igual manera. Bueno, en esta primera pregunta, dígame, en relación a la escasez de áreas verdes en los distritos de Lima Metropolitana, ¿qué medidas cree que son necesarias para incrementar el número de estos espacios? Lo que nosotros necesitamos son decisiones públicas. Estas decisiones públicas deben estar orientadas a la mejora de la calidad de vida del ciudadano. Para que estas decisiones públicas se den, tienen que haber políticas públicas claras que definan los fines y las estrategias. Por ejemplo, tenemos una ordenanza 1852 de áreas verdes que nunca tuvo una guía, necesita ser mejorada en su totalidad. Hay un proyecto de ley 4579 sobre espacios públicos, necesita ser aprobado ese proyecto de ley. Además de políticas públicas, necesitamos buena gestión pública, porque esta gestión pública moderna va a permitir cumplir los fines y poder realizar una estrategia, es decir, mejorar la toma de decisiones. Bien, ingeniero. ¿Qué busca un programa de recuperación de espacios públicos? A ver, un programa de recuperación de espacios públicos lo que debe buscar, en primer lugar, es crear parques y plazas públicas como destinos de múltiples funciones. Actualmente tenemos muchos parques y muchas plazas que no están cumpliendo esa función. Debemos también impulsar proyectos de arborización urbanos y periurbanos, crear corredores verdes, unos corredores que puedan conectar los diferentes parques de Lima, eliminar puntos críticos de arrojo de basura, convertir las calles en paseos peatonales. Es una iniciativa que le están haciendo muchos gobiernos locales acá en Lima Metropolitana. Y finalmente, reactivar los comités vecinales de parques. Hay un abandono de las gestiones actuales en gobiernos locales de las áreas verdes y no se pueden dar abasto. Entonces necesitan socios, y los mejores socios con los que cuenta una municipalidad es los comités vecinales de parques. Personalmente, ¿cree que una mayor cantidad de parques y plazas dentro de la ciudad ayudarán a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Pues claro que sí. Primero tenemos que centrarnos en lo que es Lima. Lima es una ciudad que está en un desierto. Es la ciudad más importante en un desierto después del Cairo. Entonces, ¿qué tenemos acá en Lima? En Lima tenemos que hay un crecimiento poblacional y urbanización acelerados. Y Lima está teniendo un crecimiento vertical muy acelerado y se están dejando de lado lo que habíamos mencionado, políticas e instrumentos de gestión. Actualmente, lo que tenemos es 3.1 metros cuadrados por habitante. El Organismo Mundial de la Salud sugiere 9 metros cuadrados, es decir, tenemos un déficit porcentual de 6. Entonces, lo que por un lado tenemos una débil gobernanza y por otro ausencia de políticas públicas, como lo dije anteriormente. Necesitamos que las autoridades locales logren un desarrollo urbano sostenible. Se está midiendo actualmente la calidad del aire y la calidad del aire está cada vez mejorando. Entonces, y esto es en una pandemia actual. Esa calidad de aire podría ser similar si tuviéramos mayor y mejor cantidad de espacios públicos en Lima. ¿Qué opinión tiene acerca de las gestiones realizadas por los gobiernos locales a través de sugerencias y sugerencias para aumentar espacios verdes?
Hay que volver otra vez a tocar índices porque es lo que nos permite hacer una evaluación y comparar un distrito con el mismo distrito, pero en diferentes gestiones. A ver, el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano del Callao, el Plan 2035, nos dice que hay un índice de 3 metros cuadrados de áreas verdes. Lo que habíamos dicho es de que la OMS nos pide 9 metros cuadrados. Entonces, hacemos matemáticas, multiplicamos eh, la cantidad de habitantes por lo que se necesita de áreas verdes, tenemos un número que son 29 millones. Y después multiplicamos esa misma cantidad de habitantes por lo que sugiere la OMS, tenemos 87 millones. Es decir, tenemos un déficit de 57 millones. Ahora bien, ese déficit de 57 millones, ¿cómo se ha ido mitigando con el accionar de los gobiernos locales? Tenemos gobiernos locales que están haciendo las cosas muy bien en políticas de rehabilitación de espacios públicos porque la tienen clara. Entonces, yo ahí en la diapositiva muestro la superficie de cómo ha ido cambiando y hay distritos que han tenido una muy buena evolución. Por mencionar uno de estos, Villa El Salvador. Villa El Salvador tiene un índice muy bajo, estamos hablando de 1.5 metros cuadrados por habitante. Entonces, ¿cuál es el principal problema de Villa El Salvador? Agua. Entonces, esta nueva gestión en Villa El Salvador, solo por dar un ejemplo, lo que está buscando es rehabilitar espacios públicos con especies de bajo requerimiento hídrico, es decir, están utilizando cubresuelos, plantas xerófilas. Hay otros distritos, no los quiero mencionar, que a pesar de no tener agua, siguen insistiendo en grasa americano. Entonces, rehabilitan un espacio público con grasa americano y no tienen agua para poder regar todo ese espacio público rehabilitado. Entonces, eso es solamente una gestión para la foto. Queda muy bonito, se toman la foto con el alcalde y al final pasa medio año y ese espacio público, esa área, vuelve otra vez a estar en condiciones deplorables. Entonces, hay gobiernos locales que están haciendo muy buena labor en recuperación de espacios públicos y otra no. Por dar un ejemplo, y recurro a las diapositivas, tenemos el Parque Migrante que se logró recuperar y rehabilitar en la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán. A fecha de ahora, ese Parque Migrante es un espacio público que no cumple su función de espacio público, no está sirviendo para el deleite de nadie. Ese parque está cerrado y actualmente hay una disputa porque el alcalde de La Victoria pide de que ese espacio público lo utilice para mercado y el alcalde de Lima le responde diciendo de que ese espacio público es para el deleite de todos los limeños, pero al final el parque sigue siendo un parque que no lo está utilizando nadie porque está enrejado y con candado. En comparación de, por ejemplo, el Parque de la Exposición, el Parque de la Exposición es un parque que ha tenido un gran crecimiento, se han plantado muchos árboles que están cumpliendo muchos servicios ambientales, es un parque que está siendo muy bien aprovechado por muchos ciudadanos. Entonces, en materia de recuperación de espacios públicos, hay gestiones que están haciendo muy buen trabajo porque la tienen clara y otras gestiones que desafortunadamente no la tienen clara. Cuenta algunos criterios o principios para rehabilitar un espacio público? Claro que sí. Para rehabilitar un espacio público hay que tener en claro criterios ecológicos. Muchos gobiernos locales, a través de sus sugerencias de áreas verdes, lo que hacen es rehabilitar espacios públicos sin ningún criterio ecológico. Solamente aplica el criterio ornamental, es decir, plantas bonitas con colores bonitos para la foto. Entonces, para un programa de rehabilitación de espacios públicos, tiene que haber criterios ecológicos. Tienes que elegir especies adecuadas, adaptadas al clima limeño, a este clima desértico que tenemos. Tenemos que tener en cuenta criterios edafoclimáticos, es decir, calidad de sitio. ¿En qué suelo vamos a trabajar? No es lo mismo trabajar en un suelo salitroso que en un suelo que ha sido anteriormente un campo de cultivo. Tenemos que tener en cuenta que si el distrito tiene o no tiene agua.
Si no tiene agua, dejen de insistir con gramíneas de alto consumo hídrico y hay que trabajar con cubresuelos xerófilas de bajo requerimiento hídrico. Hay que trabajar con plantas que requieran poca poda. Estamos hablando de arbustos y de árboles. A veces se lanza un distrito en tratar de llenarlo de palmeras y resulta que después estas palmeras, por ejemplo la washingtonia, al crecer ocasionan un gasto innecesario al distrito porque hay que podar esas palmeras y la poda de una palmera de 10, 15, 20 metros no es barata, es muy cara. Entonces hay que tener claro estos criterios. Hay que saber qué suelo tenemos, qué clima tenemos y saber si hay agua o no hay agua para escoger adecuadamente las especies. Además de, primero, después de este criterio ecológico, hay que tener en cuenta recién los otros factores. Funcionalidad del lugar. Hay que saber si el espacio puede o no puede ser instalado un árbol grande, chiquito, mediano. Y también hay que tener en claro de que cada distrito en Lima metropolitana tiene una realidad diferente. Tenemos muchos distritos costeros que están frente al mar, que hasta ahorita no la tienen clara en cuanto al tema de brisa marina. Instalan plantas, árboles y arbustos que no toleran la brisa marina. Y campaña tras campaña se van muriendo las especies. Hay que tener muy en cuenta qué especies son tolerables a la brisa marina. Por dar un ejemplo, el arbusto de playa, el Myoporum laetu, funciona muy bien en recuperación de espacios públicos frente al mar. ¿Qué tan importante es la calidad de profesionales para la toma de decisiones? Hablando toda esta serie de preguntas que me ha venido haciendo, la importancia de tener buenos profesionales es básicamente toma de decisiones. Tenemos, gracias a la injerencia de la Contraloría de la República, funcionarios con título. Ya los estamos teniendo con título, ya los tenemos colegiados, ya los tenemos con maestrías en gestión pública, ya tenemos funcionarios que están siendo nombrados y que tienen un currículum que va de acuerdo a la gerencia o la sugerencia en la cual han sido depositados la confianza del alcalde. Lo malo es que muchos funcionarios no están teniendo un buen equipo de trabajo. Y si bien es cierto, en este sistema laboral que tenemos, donde no tenemos una meritocracia en este sistema laboral, lo que tenemos es una edocracia, estamos cayendo en muchos errores repetidos anteriormente, fórmulas que no funcionan muy bien. Les doy un ejemplo. En una municipalidad X ingresa un gerente forestal, un ingeniero forestal, ¿qué es lo que hace? Llena la municipalidad en esa gerencia de medio ambiente o en esa sugerencia de áreas verdes de puros forestales. Ingresa un ingeniero agrónomo a una sugerencia de áreas verdes y la llena de agrónomos. Ingresa un ingeniero ambiental y llena la sugerencia de puros ambientales. Entonces, ¿qué sucede? De que al momento de tomar decisiones correctas, no las toman. ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos árboles mal podados, así como les había indicado anteriormente, que tenemos espacios públicos en donde no se sigue insistiendo con gras americano, a pesar que no hay agua. Tenemos en muchos distritos de Lima árboles que se caen. ¿Por qué? Porque no tienen de repente un ingeniero agrónomo, un ingeniero forestal que pueda hacer un estudio de evaluación de riesgo que le pueda decir a su funcionario, señor, ingeniero, este árbol se va a caer. Ingeniero, estas no son las plantas adecuadas para este espacio. Entonces, no tenemos buena calidad de profesionales en las diferentes municipalidades. Y lo triste es que cuando ingresan profesionales muy buenos a las municipalidades, el sugerente que lo empleó como un supervisor, lo que hace es mandarlo como un capataz que toma foto. Tenemos profesionales con una formación de 5 años, incluso colegiados, que están desperdiciando su profesionalismo en una municipalidad porque el sugerente no le permite crecer. El sugerente simplemente lo mandó como supervisor, que es un capataz que toma foto. Entonces tenemos un ingeniero agrónomo muy bueno que lo único que está haciendo es verificar si sus trabajadores están trabajando o no, y él está tomando fotos para hacer informes. No le permite contribuir desde su formación profesional a la mejora
de la calidad de áreas verdes en su distrito. Entonces sí, es muy importante la calidad de profesionales para la toma de decisiones, pero más importante aún es que el funcionario lo deje trabajar. ¿Se necesitan equipos multidisciplinarios en una sugerencia de áreas verdes? Pues claro que sí, como lo mencioné anteriormente, muchos funcionarios llenan sus sugerencias de profesionales del mismo rubro. Entonces, para tomar una decisión en cuanto a lo que es un manejo integrado de plagas, ¿qué pasa si solo hay agrícolas, si solo hay ambientales o si solo hay forestales, si no hay ningún agrónomo? Se quedan mirando todos y no hay nadie que pueda tomar una buena decisión en el manejo integrado de plagas. Entonces, un espacio público rehabilitado o un parque mejorado, pues va a caer porque no tienen un ingeniero agrónomo que le pueda dar la pauta en el manejo integrado de plagas. De repente están teniendo muy buen trabajo la gestión y se necesita instalar un sistema de riego tecnificado. Solo va a ser un ingeniero ambiental, no va a ser un ingeniero forestal. Pueda que sí, si tiene una especialización, pero no es lo mismo un profesional de especialización de 1 o 2 años con un profesional de formación. Yo, en lo particular, me inclinaría más por un ingeniero agrícola para instalar un sistema de riego tecnificado. Por dar un ejemplo, en la municipalidad de Comas no tiene muchos problemas con Sedapal y su principal problema de Comas es el agua. Su funcionario es un ingeniero agrícola que está teniendo cada vez muy buenos resultados para instalar sistemas de riego tecnificado. Por ejemplo, hay otras municipalidades que tienen como funcionarios un ingeniero agrónomo y el ingeniero agrónomo la tiene bastante clara al momento de elegir a su equipo multidisciplinario. Sabe que necesita un forestal para evaluar esos árboles, para hacer podas técnicas, necesita un ingeniero agrícola para el sistema de riego tecnificado, necesita un ingeniero ambiental para que le haga un sistema integrado de gestión y que vaya viendo cuáles son estos beneficios ambientales que ofrecen las áreas verdes. Entonces, hay funcionarios que sí la tienen clara y que escogen bastante bien a su equipo multidisciplinario. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar un proyecto de arborización? Lo que estamos viendo ahora es que muchas gestiones están impulsando sus proyectos de arborización. Si bien es cierto, CERPAR, a través de los convenios interinstitucionales que tiene con todos los gobiernos locales, está impulsando su programa de arborización de árboles para Lima, cuyo objetivo es plantar 2 millones de árboles en Lima metropolitana, pues cuenta como socios estratégicos a los gobiernos locales. Y estos gobiernos locales tienen su propio programa de arborización, sus propios proyectos de arborización. Si bien es cierto, están aceptando los árboles donados por CERPAR, lo que no tienen es en claro elementos para diseñar su proyecto de arborización. Entonces, un proyecto de arborización tiene que estar llevado pues o por un ingeniero forestal o por un agrónomo que tenga conocimiento de arboricultura. ¿Para qué? Para saber en dónde plantar los árboles. Entonces, hay que escoger una especie en función a dónde se va a desarrollar. A muchos profesionales le falta perspectiva. Entonces, instalan, por dar un ejemplo, una palmera bastante grande como la Fenis canariensis cada 3 metros. Entonces, no han tenido visión y se han olvidado que una palmera, una fénix, necesita un espacio bastante amplio para poder desarrollarse. Entonces, solamente lo han visto en el presente. Tienen proyectos de arborización en donde no han contemplado, como lo dije anteriormente, la calidad de sitio. Entonces, plantan guaranguays, tecomas y papelillos en suelos salitrosos. La plantación puede estar muy bonita, pero a los 2 o 3 meses los árboles empiezan a morirse. Entonces, hay que tener bien en claro calidad de sitio, es decir, qué tipo de suelo tenemos, en qué clima estamos y cuáles son los requerimientos hídricos de cada especie. Entonces, esos son elementos que deben considerarse en un proyecto de arborización, junto a saber de qué tamaño es la especie. Hay que escoger especies para bermas laterales, para separadores centrales, para espacios pequeños, para espacios grandes, y hay que tener muy en cuenta el cableado.
por dar un ejemplo, tenemos el tren de Lima, el tren eléctrico, y debajo del cableado yo he visto bastante gerbileas, y esas gerbileas tienen un porte muy alto, son árboles que llegan incluso hasta los 20, 25 metros de altura, y tenerlos bajo cableado eléctrico significa gastos adicionales para las próximas gestiones, porque después van a tener que trasladar a los árboles de ese lugar hacia otro lugar. Entonces, para eso, como le dije, hay que tener criterios muy claros en la toma de decisiones para saber dónde colocar árboles, arbustos y demás especies. ¿Cuáles son las claves para que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo? Tenemos muchos proyectos de arborización en Lima, tenemos muchos proyectos de recuperación de espacios públicos en Lima, pero muy pocos han contemplado la sostenibilidad de estos proyectos. Entonces hay que tener tres objetivos claros para que estos espacios públicos sean sostenibles. Objetivos ecológicos, como ya le dije, tenemos que tener criterios ecológicos para elegir bien las especies. Hay que también ver los objetivos sociales y los objetivos económicos. Si bien es cierto, la valorización de los servicios ambientales en gobiernos locales está en pañales, y ahorita, por ejemplo, tenemos de que todos los distritos están teniendo un inventario de sus áreas verdes y de sus árboles, que ese inventario ha sido propuesto por Lima, básicamente para poder valorizar económicamente ese activo ambiental que contribuyen los árboles y los espacios verdes en general. Entonces, las claves para la sostenibilidad de los proyectos son simples: contemplar objetivos ecológicos, sociales y económicos. Solo podemos hablar de desarrollo sostenible cuando se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un ambiente sano de la actual generación, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Les doy un ejemplo ahí, ahorita por iniciativa misma de SERPAR y de diferentes gobiernos locales, en asociación con los vecinos, tanto en laderas de cerro como en espacios llanos, en donde se instalan árboles con sistema de riego tecnificado. Entonces, estos proyectos de arborización sí son sostenibles en el tiempo. Posiblemente, y gracias también a una iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, muchos gobiernos locales van a incluir dentro de sus políticas de trabajo la agricultura urbana. Entonces, vamos a ver si esta agricultura urbana es sostenible en el tiempo. Ahí estamos teniendo en cuenta el objetivo social y el objetivo económico. ¿Afecta la corrupción a un programa de recuperación de espacios públicos? Actualmente, por tocar la coyuntura actual, estamos viendo muchas malas compras en el Estado en plena pandemia en los diferentes ministerios. El Ministerio de Salud está haciendo malas compras, está comprando productos muy caros. La Policía Nacional, ya se vio las noticias, están comprando también geles a precios muy caros. Y las áreas verdes no es ajena a esto. Las áreas verdes siempre han tenido ese problema de corrupción. Y uno cree de que es culpa de los malos funcionarios porque no la tienen clara en nivel técnico. Pues claro que sí la tienen clara. Hay muchos muy buenos funcionarios que saben muy bien cuáles son los criterios ecológicos para rehabilitar un espacio público. Y aún así siguen insistiendo en comprar a lo mejor palmeras botellas para espacios públicos en donde las palmeras no son necesarias, y compran esas palmeras a precios exorbitantes, o deciden comprar gras americano en champa a 15 soles, cuando incluso en Chacra hay algunos lugares donde puedes conseguirlo de 3 a 5 soles, puesto en campo, el metro cuadrado. ¿Y por qué están comprando a precios tan muy altos? Pues yo he visto a muchos funcionarios encerrarse a conversar con el proveedor en su camioneta, muy alejados, para discutir cómo se va a ir las compras poco a poco. Entonces sí, esa corrupción en los diferentes gobiernos locales está afectando la recuperación de espacios públicos. Es la crítica de siempre. Y uno, al pasear por diferentes distritos periurbanos, estamos hablando de los conos, vemos que siguen insistiendo con gas americano, y las cisternas
se dan muy poco abasto para regar esos espacios públicos. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Tenemos profesionales incompetentes? Pues no, no, no. Lo que está sucediendo ahí es corrupción a muy alto nivel. ¿Por qué? Porque se sigue retardando recuperar espacios públicos y seguimos con un índice de 2 a 3 metros cuadrados por habitante, cuando con grandes iniciativas de muy otros, de muy pocos, ya deberíamos estar sobre los 7 metros cuadrados por habitante, pero no, seguimos rehabilitando espacios públicos para las fotos, seguimos comprando muchas florecitas muy bonitas que solamente dura unas semanas, 2 semanas y ahí quedaron. Instalamos muchos espacios públicos con especies que no son adecuadas, pero más que nada porque hay compras y tenemos compras muy dudosas. Hay muchos funcionarios que están comprando árboles a precios muy altos. Estamos comprando a precios actuales del mercado y los están comprando a precios muy altos, y lo peor es que al momento de instalarlos se están muriendo árboles, palmeras y grasa americana. Entonces sí, no estamos recuperando los espacios públicos porque hay muy mal accionar de algunos funcionarios, y también hay que aplaudir a muy buenos funcionarios que están recuperando espacios públicos con bases ecológicas. Yo he visto en muchos distritos periurbanos instalando aptenias cordifolias, y muy bien, porque eran espacios en donde siempre se instalaba gras, se moría todo, y ahorita ya tenemos muchos espacios públicos rehabilitados. Muchas gracias, ingeniero Pedro Dávila Maraví, por la información a nuestros amables televidentes. Muchas gracias a usted. Agronómica y Zootecnia, CIAS, invita cordialmente a sintonizar Internet, donde pueden visitar YouTube, buscar CIT Televisión P, ingresan a CIT Televisión y después AgroCIA CIT, donde podrán visualizar todos los programas AgroCIA CIT 2019 y 2020. También se les invita a visitar la página web del Consejo Departamental Lima, capítulo Agronómica. Podrán visualizar todo el trabajo que se viene realizando en el CIAS. Cualquier consulta y o sugerencia al presidente del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, escribir al correo agronomos@citlima.org.pe. También pueden visitar el Facebook del capítulo, AgroCIA CIT, y ahí también verán todo el trabajo que está realizando la Junta Directiva en funciones del capítulo. El capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia con su Junta Directiva agradecen su sintonía. Hasta la próxima edición AgroCIA CIT en el mismo canal. Feliz fin de semana.